tuve muchas ideas suicidas. Y hoy en día no las tengo, ¿vale? Me quise suicidar, lo voy a decir en voz alta. Ocurrió en una conferencia sobre el acoso escolar que daba el padre de Kira, la joven catalana que se quitó la vida con solo 15 años, víctima de bullying. Llegó el turno de preguntas y él estalló. Me resistía con un cuchillo y clavarlo, ¿vale? Resistía a hacerlo eso. Resistía a yo qué sé. Yo me dio un abrazo y se echó a llorar y dijo que no quería seguir viviendo. El menor, aunque muy afectado, habló alto y claro y lo dijo de tal forma que quedó grabado en los oídos de todos los que estaban allí presentes, incluidos sus padres, que sabían que lo había pasado mal, pero ni se imaginaban que llegaba hasta ese punto. Era una fobia la que tenía por acudir cada día a clase, siempre luchando y hablando con el centro educativo para que mejorara todo lo que se estaba haciendo o lo que no. Intentamos cambiarle de centro, pero no nos dejaron porque decía que estaba fuera de plazo. Y suma y sigue. Muchas preguntas sin respuesta por parte de unos padres que han vivido un infierno al lado de su hijo. ¿Cómo puede ser que un colegio vea solución en dar las llaves de un lavabo a un chico autista para que se vaya a llorar solo y así no moleste? ¿Cómo puede ser que nadie le acompañe ni avise si sufre un ataque de ansiedad? Y el propio joven reprocha la inacción de sus profesores. Ustedes saben lo que es una clase. Profesores y docentes que no hacen su trabajo como lo tienes que hacer. Episodios de ansiedad y depresión que han hecho que el pequeño tenga que dejar el instituto y dar clases en casa. José Manuel López es el padre, Kira es la persona que estaba dando esa conferencia sobre el acoso escolar. Hola José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A lo que no estamos acostumbrados, y por eso se nos pone la carne de gallina, es escuchar un testimonio de un chaval de 15 años con esa desesperación. Pero esto es mucho más habitual de lo que pensamos. Sí, lo que no es habitual es en un chico con autismo, aunque sea del grado 1, porque a ellos les cuesta más abrirse y menos habitual es el abrazo que me dio después, ¿no? Yo le aconsejé a la familia, este chico no está para ir a clase. Lo que habéis dicho de que va a hacer clases en casa, hago un matiz. Se ha solicitado eso, ya se solicitó hace tiempo, pero todavía no lo tiene. Va a esperar a ver si se le concede, ¿eh? ¿Por qué se deja tan desprotegidos a estos chavales? En este caso, bueno, un chaval especialmente vulnerable. Mira, yo estuve hace 2 o 3 semanas en una manifestación delante de la Consejería de Educación de un grupo de manifestantes que pedían que se pusiesen cuidadoras, que hasta ahora las tenían, pero se han quitado porque el presupuesto está petado, como han dicho literalmente desde la Generalitat. O sea, los metemos en la escuela normal para que la escuela sea inclusiva, pero sin ayuda, lo dejamos a su suerte. Hombre, eso va a salir mal, eso no va a funcionar. Y este chico hizo una manifestación abierta de la situación de la mayoría de los autistas, que son las primeras víctimas de acoso escolar, ¿eh? Luego no parece que funcione, ¿no?, lo de la escuela inclusiva en estos casos. Si no ponen medios, claro, ¿cómo va a funcionar? Si no forman al resto de alumnos y a los profesores de cómo tienen que tratar a un chico con autismo, no va a funcionar. Estos chicos funcionan con una sensibilidad especial y hay que tratarlos como corresponde. Pero, José Manuel, de verdad, un docente y un chaval de 15 años, puedo entenderlo hasta cierto punto. De verdad, un docente necesita formación para saber cómo tiene que comportarse con un chico, en este caso con un grado 1 de autismo. ¿De verdad pues un docente tiene... le tienen que explicar cuál es la realidad? A que parece increíble, ¿no? A mí me lo parece. Yo en mi caso, en el de mi hija, he denunciado cosas sobre profesoras que también parecen increíbles y suceden. Sí, hay algunos que necesitan formación porque no tienen formas y algunos tratan mal a niños. Mira, por ejemplo, yo conozco el caso de unos padres que me han contado que dijeron sobre su hijo en clase el profesor, a este no le hagáis nada, dejadlo tranquilo que es autista. Eso ya fue motivo de burlas. Hombre, hay que tener unos mínimos. Miren, no sé si son maestros que no tienen hijos o no tienen interés o no tienen voluntad, no lo sé, pero algunos sí necesitan formación, ¿no? Lo que no tienen es vergüenza si son capaces de decir eso al resto de la clase. Es decir, es el profesor el primero en estigmatizar a estos chavales. A este chaval, por ejemplo, se le daba la llave para que fuese a mirar solo al lavabo. Imagínese el grado de desesperación
en vez de tener a alguien animándolo y arropándolo al lado, como hice yo, que bajé de la plataforma a darle un abrazo, que es lo normal cuando ves a un chico llorar, ¿no? Pues ahí no se hacía. Eso es monstruoso, oiga. Y yo confío que en esa localidad, con todo el revuelo que se ha armado gracias a vosotros, a la prensa, espero que por lo menos este caso lo solucionen. Pues sí, porque el chaval hace tiempo que pidió el traslado, porque está viviendo un infierno, porque tiene ideas suicidas. Pero claro, ya... en tu caso, José Manuel, en el caso de tu hija, ya se llegó tarde. Sí, no te lo esperas. Es como este chico lo manifestó y piensa que cuando él explicó que tenía este tipo de ideación, su madre que estaba al lado no lo sabía. Yo no sabía que mi hija tenía esta ideación. Eso ya lo tienen de antes. Porque el acoso que más daño hace y que incita más al suicidio no es el acoso de palizas o de insultos. Es ese goteo constante, ese acoso social, ese hacerlo invisible, ¿no?, con pequeñas bromas y burlas. Eso es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque no tiene apoyo social. Se minimiza y se ven como conflictos de poca importancia, pero la víctima no lo ve así, amigo. Lamentablemente. Si no hay medios, es imposible ayudar a estos chavales. Está muy bien lo de tener voluntad, quedan muy bien todas estas leyes normativas sobre el papel, pero para ponerlas en práctica hace falta medios, y esos medios parece ser que no acaban de llegar, como no llegan, porque este chico tenía una cuidadora, no sé si 4 horas a la semana hasta ahora, y solo iba un día a la semana al instituto. Oiga, esto no puede ser. Este chico se tiene que sacar su formación al mismo tiempo que los otros. Efectivamente. Porque es lo que dice la ley de educación, que se van a adaptar las características a sus circunstancias y necesidades especiales. Lo dice la ley, está por escrito. Luego, lo que no se puede hacer, porque el maestro no es capaz de llevar la clase adelante con este chico, es mandarlo al lavabo a llorar. A mí me parece eso un maltrato peor que pegar, ¿eh? O sea, yo lo veo así. Lavabo a llorar solo. Nosotros, desde la plataforma Trancat, que hay unas cuantas personas aparte de mí aquí detrás, ya hemos hecho un escrito a la escuela, hemos enviado un informe pericial por expertos de qué se tiene que hacer para que este chico esté bien, y no vamos a dejar el caso, vamos a estar encima, hasta que el nene esté contento y quiera ir al colegio normal, a aprender y a estar con sus amigos, que es lo normal, ¿no? José Manuel, Toni Castejón le quiere hacer una pregunta. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Soy Toni Castejón, Mosso Escuadra. Hemos hablado alguna vez. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toni? Un placer, un saludo. El placer es mío. Hemos hablado de esto muchas veces, del bullying, que no funcionan todos los sistemas que se pueden aplicar, que la solución muchas veces, cuando lo detecta el padre, es cambiar de colegio porque no funciona en un porcentaje altísimo. Pero en tu caso, por ejemplo, la queja es incluso de todo lo que pasó a posteriori. O sea, cuando acaba como acabó, lamentablemente en esa catástrofe del suicidio de tu hija, yo he visto tus quejas de nadie reconocía nada, incluso Mossos de Escuadra tenías quejas de lo que era un poco la investigación. Si podías explicar un poco eso, que no es solo lo que pasa antes, lo que pasa durante, sino incluso después la soledad que tenéis las familias para asumir lo que ha pasado y asumir, o que alguien asuma responsabilidades. Bueno, porque el acoso escolar es muy, muy difícil de demostrar. Es tan difícil de demostrar como el maltrato a la mujer hace 40 años, ¿no? Que aun confesando que le pegaban, bueno, se dice, oiga, esto es normal, ¿no? Ahora es cosa de niños. Con esto quiero yo cambiar, sí, el abandono institucional y el trato posterior, después de la muerte de mi hija, del colegio, fue brutal. Pensar que 8 días después llega un correo que pone muérete a mi hija, a su correo de Classroom, y el colegio primero hizo una manifestación, y es que nosotros nos estábamos inventando eso, sacábamos imágenes del email, lo denunciamos, luego dijo que eso sería de otro país o de otro, que no era nadie de la comunidad educativa, y al final, localizando la IP, era de un alumno compañero de Kira el que había enviado ese correo. Pero hay más. Este niño ha dicho que lo hizo por error, pero luego resulta que hemos tenido que volver a comisaría a denunciar a la madre del niño, porque se había dado de alta con mi nombre en Twitter, con un nombre como el mío, JM por Kira López. ¿Con qué intención? Pues mire, pues no lo sé, pero eso no se investiga, ya se lo digo. Eso se queda aparcado porque, según el auto, la justicia no es finita y no dispone de todos los medios, ¿vale?
terrible. Nos tenemos que aguantar, pero aquí voy a seguir denunciando, no voy a parar. Lo sé, lo sé. Ánimo. José Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido y por seguir organizando este tipo de conferencias donde de vez en cuando sale un testimonio que reclama una ayuda desesperada, que sirva por lo menos esto para que al menos a este chaval le echen una mano. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, por lo menos con un poco de suerte se ha salvado una vida, ¿no? Y este niño hemos conseguido que saque lo que tenía dentro, que eso ya es muy importante. Sí, es mi misión ahora, ¿eh? Si no, para mí la vida no tiene sentido. Y gracias por escucharme, ¿eh? A usted por atendernos. Gracias, José Manuel. José Manuel, que ha convertido su vida en una lucha contra el acoso escolar para evitar a otros chavales como este, al que escuchamos, el mismo destino que corrió su hija. Este caballero, es un milagro, Joaquín. Akira, es muy ya difícil. se llegó tarde. Porque es verdad que es un autismo grado 1, el de este chico, es un Asperger de altas capacidades, pero lo que no es habitual, como estaba explicando José Manuel, es que al escuchar este discurso, él abrace a esta persona y se explaye de esta manera y confiese todo lo que ha confesado, porque él es capaz de reflexionar sobre lo que ocurre. Por eso dice que no entiende cómo los docentes, los profesores no hacen su trabajo. Él es capaz de hacer esa reflexión y de saber que lo que le está pasando es injusto, lo sabe. A mí este tema me parece aterrador, yo te hablo como padre. Es verdad que puedo señalar a los docentes que están con mi hija todos los días, pero si hago una reflexión interna, yo como padre sabría detectar si mi hija está sufriendo. No, es que fíjate que la madre me lo pregunto, que allí que te quiero decir, no lo tengo, lo sabía, claro, no lo que te sabía quiero hasta decir, que él confiesa, no lo tengo, incluso la mecánica que iba a seguir ¿y cómo le para puedo quitarse del afear a medio? un profesor que no sea capaz de saber cómo se siente mi hija, bueno, si yo a lo mejor no soy capaz de detectarlo? Dani. Y te quiero decir que es una pregunta que no tengo respuesta para ella, Dani, ni siquiera yo personalmente. Del baño O sea, para quiero que decir, se vaya a llorar, pero yo creo que puede seguir impartiendo la clase, yo creo que igual llega, te da a una ver, pista, ¿no? yo creo que pasando. vivimos en una sociedad donde lo urgente no nos deja ver lo importante. Bueno, pero y entonces muchas tú veces, estás Dani, preocupado también... de saber si se sabe la tabla del 2 el niño, si se sabe la no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor nadie se ha parado a preguntar pero... si en todo ese proceso está siendo o no feliz. Yo como padre te digo, quiero decir, a lo mejor no se lo he preguntado suficiente a mis hijos. Por desgracia hay mucho camino por andar y suele ser, lo vemos con mucha frecuencia, es más fácil, más cómodo apartar al acosado que apartar a los acosadores, ¿vale? Y esto es una constante, y además una constante que está llegando a los juzgados. Se van a cumplir el año que viene 20 años de la muerte de Joaquín Cebeiros, que todos lo conocemos. Posiblemente es el paradigma, ¿no?, de estos casos, ¿no? Y en esos 20 años no hemos avanzado nada, ni la ley orgánica de la responsabilidad penal de los menores ha dado respuesta, porque estos casos cuando llegan a la Fiscalía de Menores normalmente quedan en agua de borrajas, ni los planes de prevención. Entonces, como bien ha dicho este señor, que por cierto está haciendo una labor en redes sociales espectacular, yo le sigo también, alguna vez he interactuado con él, igual que otra asociación se llama Stop Bullying, que también tiene su sede en Alcorcón, están haciendo una labor en redes de prevención, de educación, dan consejos también a padres, a educadores, de cómo detectar estos casos, y yo creo que tenemos mucho camino por hacer, y como bien ha dicho él, es un camino como el de la violencia de género. O sea, lo primero es reconocer que el problema existe, segundo, saberlo identificar, y tercero, poner los medios, pero sin falsedades ni postureo, poner los medios de verdad para atajarlo. Es que estamos en el mismo problema que la violencia de género, la falta de medios, porque la ley está hecha, los protocolos están para aplicarlos, pero si luego... Falta de medios y educación, si luego no se ponen los medios al alcance, pues no, y sobre todo que mal asunto. Nosotros ¿no? Decíamos sobre la violencia machista, vamos camino, ya hemos superado la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o sus parejas del año 2022. ¿Qué estamos haciendo mal para que no se consiga llegar a rebajar esas cifras? Ese es otro... ¿No hay medios? Yo creo que sí. Y a veces no hay voluntad, perdóname. Sí, pero muchos de los casos que damos aquí precisamente cojean de la segunda parte, de que no hay voluntad. Muchos colegios que prefieren correr un tupido velo y no reconocer que tienen un problema en vez de afrontarlo. Cuando lo hemos dicho aquí muchas veces, les honraría a ellos, yo creo que prestigiaría al colegio reconocer, tengo este caso de bullying o estos casos de bullying, pero hemos activado el protocolo y hemos hecho lo correcto. En la mayoría de los casos que damos aquí en este programa ocurre todo lo contrario. Quieren dar una patada hacia adelante o camuflar el problema y al final lo que hacen es magnificarlo todavía más. Y lo que siempre pasa, que al final el chaval que es víctima tiene que seguir viendo día tras día a sus agresores. ¿Por qué? Y falta educación, Patricia, que es que hay padres que no son capaces de educar a sus hijos en el respeto a la diferencia, en el respeto a ciertas circunstancias que puedan presentar compañeros. Es que eso lo ves, porque luego además cuando esos padres son llamados a capítulo por el colegio, en vez de reconocer o asumir la responsabilidad que tiene su hijo, intentar poner los medios, lo que hacen es enfrentarse al padre del acosado y a los directores del colegio. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que es que... O sea, hay muchos padres que lo hacen.
Sí. Hay muchos padres que lo hacen y con eso evitan que esa situación de acoso por parte de su hijo o hija a una compañera vaya más. Yo entiendo que hay muchos padres, gente Claro, sensata, pero es que- gente con una cierta educación y con valores que lo hace. En otros casos no. Hay otros que se van al tanta instituto a suerte. pegarle al agresor, ¿eh? Pues y al También lo profesor, hemos tratado aquí, y al por prof- desgracia. Y al profesor, Claro. y al profesor. En fin, están viendo imágenes del Saler en Valencia, son 6